En 1929, Teddy Roosevelt Jr., quien era hijo de quien había sido presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ocupaba la posición de gobernador de la isla de Puerto Rico. Hablando sobre el potencial de desarrollo de Puerto Rico bajo la tutela del gobierno estadounidense, expresó que Puerto Rico podía convertirse en la vitrina estadounidense hacia América Latina, mostrándole al continente que un pueblo de sangre latina podía prosperar viviendo en un sistema democrático e implementando el método de pensamiento importado de los Estados Unidos de América, y que Puerto Rico era la entidad ideal para mostrar los beneficios del sistema bancario e industrial estadounidense para los países latinos. Debemos saber que al momento de hacerse dichas declaraciones, Puerto Rico era una jurisdicción muy pobre, con acentuados niveles de atraso en los principales indicadores económicos y sociales. Incluso durante la siguiente década, la de los 30, Puerto Rico siguió inmerso en un estado de carencia y debilidad. Se le llamaba la casa pobre del Caribe, pero menos de 40 años más tarde, hacia 1976, Puerto Rico alcanzaría niveles de vida más altos que los de todos los países de habla hispana en el mundo, por encima de España, Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile, con tasas de consumo que excedían la mitad del nivel de consumo estadounidense. Lo cual es impresionante cuando se toma en cuenta que en 1940 dichas tasas apenas alcanzaban el 25% del consumo estadounidense. En 36 años, los niveles de consumo de bienes y servicios del puertorriqueño promedio se habían más que duplicado. De hecho, en 1968 se inaugura Plaza Las Américas, el que es aún hasta el día de hoy el centro comercial más grande del Caribe y el segundo más grande de América Latina. Ahora cabe realizarse la siguiente pregunta. Si Puerto Rico había sido una jurisdicción estadounidense desde 1898, ¿a qué se debe que no sea sino hasta a partir de la década de los 40 y de manera aún más intensa durante las décadas de los 50 y de los 60 que Puerto Rico empieza a desarrollarse de manera acelerada, hasta alcanzar niveles de bienestar comparables a los de los países desarrollados? ¿Por qué les tomó 50 años al gobierno y al capital estadounidense para darse cuenta de la necesidad y los beneficios de desarrollar a Puerto Rico? Antes de adentrarnos de lleno al tema, te pediré que me apoyes dándole like, suscribiéndote a mi canal y si te gusta el contenido compartas este video. Soy Profesor Núñez y manos a la obra. Así es, manos a la obra es como se le conoce en la historia puertorriqueña al conjunto de iniciativas que fueron impulsadas por la administración del primer puertorriqueño en ser gobernador de la isla bajo la autoridad estadounidense, Luis Muñoz Marín. Durante sus inicios en la política, Muñoz Marín fue independentista. Pujaba por un Puerto Rico soberano e independiente, pero a lo largo de su vida dio un giro y se volvió vocal defensor de que Puerto Rico permaneciese dentro de la esfera estadounidense. ¿Qué lo motivó a dar semejante giro? Para entenderlo hay que ver lo que era Puerto Rico al iniciar el siglo XX. La principal y casi que la única industria que empleaba grandes cantidades de trabajadores era la industria azucarera. Grandes corporaciones privadas norteamericanas llegaron a la isla luego de que ésta cambiara de manos, como resultado de la guerra entre los Estados Unidos y el Reino de España, convirtiendo enormes extensiones de terreno en campos de siembra de caña de azúcar. Los trabajadores a menudo recibían salarios que no les alcanzaban para subsistir, obligándoles a buscar otras actividades para complementar su ingreso. Otro elemento que agravaba la situación era el hecho de que la siembra de caña es una actividad sujeta a la temporalidad, dejando a un gran número de obreros sin empleos durante meses. Con la llegada posterior de la mecanización, otros miles perdieron sus empleos, dando inicio a un intenso fenómeno migratorio. Irónicamente, previo a la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se aprueba la Ley Jones, que convierte por primera vez a los puertorriqueños en ciudadanos americanos, por lo tanto sujetos a prestar servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas. Para colmo de males, en 1929, luego del quiebre de la Bolsa de Valores en Nueva York, los Estados Unidos entran en lo que se conoce como la Gran Depresión, con consecuencias devastadoras para la economía mundial, principalmente la estadounidense. Bajo el esquema llamado New Deal, el presidente Franklin Delano Roosevelt introduce una serie de programas sociales con el objetivo de aliviar la pobreza de las masas que estaban siendo golpeadas por la crisis. Para Puerto Rico, este programa se conoció como la PRERA, que por sus siglas en inglés se traduce como Ley de Alivio de Emergencia para Puerto Rico. Estos programas, si bien apuntaban a aliviar los embates de la crisis, se quedaban cortos en cuanto a incrementar la productividad en la isla, como explica un artículo de Enciclopedia Puerto Rico. La crisis económica en Puerto Rico exigía también acción inmediata por parte de las autoridades de la metrópolis. Dentro del plan de reestructuración económica norteamericano le asignaron fondos a Puerto Rico para crear un plan de ayuda de emergencia. Estos fondos se tradujeron en la creación de dos agencias federales, la PRERA en 1933 y la PRRA en 1935. Su objetivo no era la reestructuración del sistema político y económico de la isla, sino aliviar la miseria, el desempleo, la enfermedad y el hambre. Con los fondos de la PRERA se realizaron obras de infraestructura que proveyeron empleos a miles de trabajadores. También se distribuyeron alimentos y se crearon medidas preventivas en contra de la malaria.
Sin embargo, la crisis y la miseria probaron ser más agudas de lo que el tenue paliativo podía subsanar. Ambas agencias calmaron las necesidades inmediatas, pero no tenían el alcance para transformar las estructuras sociopolíticas que mantenían al pueblo en la indigencia. Pero todo estaba a punto de cambiar de manera dramática. El 1 de septiembre de 1939, las Fuerzas Armadas alemanas atacan Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que los Estados Unidos no entrarían oficialmente en la guerra sino hasta 2 años después, la carrera armamentística se volvió prioridad. Puerto Rico acogió enormes bases militares y la isla empezó a atraer industrias que suplían los materiales para la construcción de dichas instalaciones, así como bienes de consumo para el ejército. De la misma manera, el azúcar puertorriqueño cobró gran valor, ya que la producción de azúcar europea quedó aniquilada con la guerra. Todo esto contribuyó a inyectar un dinamismo económico sin precedentes en la isla. Es también válido resaltar que los gobiernos puertorriqueños de la época usaron de manera muy sabia el superávit producto de tal crecimiento económico, invirtiendo en proyectos de infraestructura que dieron soporte a la instalación de un creciente tejido industrial. Pasada la guerra, la doctrina Truman, de corte marcadamente antiimperialista, significó que el viejo esquema de relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos requería una dramática transformación. Esto contemplaba una transferencia de poderes políticos desde Washington hasta la isla, y para ello, a nivel local, un sector político estaba idealmente posicionado. Este era el Partido Popular. Irónicamente, este partido tuvo sus inicios como un partido independentista, mas a la vez defendiendo que se debía empezar por sacar a Puerto Rico de la indigencia antes de plantear la independencia. Sin embargo, su principal líder, Luis Muñoz Marín, en vista del progreso material del cual fue testigo durante los años 40, vio provechoso el que Puerto Rico permaneciera dentro de la Unión Americana, pero conservando sus instituciones que lo hacían distinto, dígase el idioma español, la cultura latinoamericana, entre otras. Este fue el origen de lo que conocemos como el ELA, Estado Libre Asociado. El gobierno estadounidense se sentía más cómodo negociando concesiones de autonomía al Partido Popular, el cual era considerablemente más moderado en sus demandas que lo fue por ejemplo el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, el cual llegó hasta lanzar levantamientos armados contra la autoridad estadounidense. A partir de 1947 la isla promovió incentivos industriales que pasaban por la liberación de la carga de impuestos por hasta 25 años, costos laborales más bajos que los de los Estados Unidos continentales, nuevas inversiones de infraestructura, hasta subsidios para programas de entrenamiento de los trabajadores de las nuevas fábricas. Puerto Rico entró en un círculo virtuoso que generó el surgimiento de una pujante clase media. Entre 1948 y 1974, la economía tuvo un crecimiento anual promedio de 6%. La pobreza cayó estrepitosamente. Los puertorriqueños accedieron en masa a mejores casas, mejor alimentación, mejores ropas, automóviles, electrodomésticos, refrigeradores, lavadoras, así como a enormes y modernos centros comerciales. Aún para los más pobres, digamos que la pobreza se volvió mucho más tolerable. Se demolieron los asentamientos marginales conocidos como arrabales, dando paso a residenciales de vivienda pública, y muchos pasaron a recibir ayudas federales para la compra de alimentos y el pago de servicios públicos. Hasta el día de hoy, Puerto Rico sigue disfrutando de niveles de vida que superan a los de prácticamente todos los países de América Latina. El dólar estadounidense es la moneda oficial. Los puertorriqueños ostentan el pasaporte americano, con pleno derecho a vivir y a estudiar en cualquier estado de la Unión. No todo es color de rosa. Cuando los incentivos fiscales se agotaron y los salarios subieron, las empresas que llegaron atraídas por estos se fueron. Luego de alcanzar su pico de bienestar relativo al de los Estados Unidos en 1976, el desempleo en la isla empezó a aumentar y la dependencia de los fondos federales mantuvo una tendencia al alza. Ciertas industrias como la petroquímica dejaron un pesado pasivo ambiental. Lo que es innegable es que el proceso iniciado con el Plan Manos a la Obra hizo que Puerto Rico dejara de ser la llamada Casa Pobre del Caribe, para convertirse en un referente de desarrollo en el mundo hispanoparlante. Llegado a este punto, me interesa saber qué opinas respecto a las ventajas y desventajas que representó la operación Manos a la Obra para Puerto Rico. ¿Crees que la isla hubiese podido alcanzar el mismo desarrollo con un plan diferente? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver este video y por favor dale a like, suscríbete al canal y compártelo. Soy el profesor Núñez, cambio y fuera.